Hola, ¿qué tal? Este es el video 5.6, segmentos divididos proporcionalmente. Teorema. Si una recta es paralela a un lado de un triángulo e intersecta a los otros dos lados, entonces los divide proporcionalmente. Vamos a realizar una construcción para esto. Vamos a trazar un triángulo. Y vamos a trazar una paralela a un punto, de manera que nosotros podamos manipular ese punto y esa paralela se pueda mover. Vamos a colocar otra intersección y ya está. Dice que los segmentos que se forman son proporcionales a las otras partes de los lados, ya que esta línea es paralela a la base. Vamos a obtener las medidas de A a D, de A a E, y lo mismo de B a D y de C a E. De manera que si yo manipulo el punto D, nos va dando las medidas. Ahora vamos a dividir esta medida entre su parte correspondiente. Vamos a checar. Bien, vamos a dividir la medida AD entre la medida AE. Enter, y nos da una medida que vamos a colocar de este lado. Ahora vamos a medir la medida BD entre su correspondiente, que es CE. Y nos da la medida G, que vamos a poner de este lado. Nosotros observamos que son exactamente iguales. Voy a manipular el punto D y vamos observando que la medida es exactamente, la constante de proporcionalidad es exactamente la misma. Vamos a llevarnos esta información a nuestra presentación. Aquí está. Corolario. Cuando tres rectas paralelas se cortan por un par de transversales, estas se dividen proporcionalmente por las rectas paralelas. Quiere decir que si nosotros trazáramos una paralela más, va a suceder exactamente lo mismo. A esto se le conoce también como el teorema de Tales. Enseguida, observamos. Teorema. Si un rayo biseca un ángulo de un triángulo, entonces divide el lado opuesto en segmentos cuyas longitudes son proporcionales a las longitudes de los lados que forman el ángulo bisecado. Bien, vamos a realizar una construcción. Ya tenemos un triángulo dado con un ángulo. Vamos a trazarle una bisectriz. Aquí está, bisectriz. Ahí está. Vamos a ubicar el punto de intersección. Vamos a medir los segmentos de A a B, de A a C, de B a D y de C a D. El teorema nos dice que si dividimos este segmento entre el segmento de la parte bisecada y este segmento entre el segmento de la parte bisecada, tienen la misma constante de proporcionalidad, es decir, mantienen la misma proporción. Vamos a verificar eso. Segmento AB entre segmento BD y nos da un número que vamos a traer a la pantalla como 1.63.
esa sería la constante. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte. Sería el segmento AC entre el segmento CD. Nos tendría que dar también 1.63. Observamos aquí este número y nos da la misma medida. Bien, y aquí tenemos la información en nuestra presentación. Teorema. Sea el punto D cualquier punto en el interior del triángulo ABC y sean BE, AF y CG los segmentos de recta determinados por D y los vértices del triángulo ABC, entonces el producto de las razones de las longitudes de los segmentos de cada uno de los tres lados es igual a 1. Es decir, AG sobre GB por BF sobre FC por CE entre EA es igual a 1. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, tenemos un triángulo, vamos a trazarle un punto interior. Vamos a trazar las rectas hacia ese punto y las intersecciones correspondientes. Después trazamos otra recta y localizamos la intersección. Finalmente, localizamos la intersección. Ahí está. Vamos a ocultar los elementos que no necesitamos. Y vamos a trazar los segmentos que nos unen estos puntos. Ahí está. Bien, entonces nos dice que el segmento, vamos a medir, vamos a hacer mediciones, que la medida de este segmento ya tenemos la medida de todos los segmentos. Nos dice que AG entre la siguiente parte del segmento GB por la siguiente parte del segmento BE entre SE por el segmento CF entre el segmento FA nos tiene que dar igual a 1. Entonces vamos a colocarle Enter. Y efectivamente tenemos esta medida que nos da 1. A eso se refiere el teorema de Ceva. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Y con esto terminamos esta presentación. Gracias.